Ok, queremos iniciar nuestro tiempo de hoy. Estamos en el libro del profeta Abdías. La semana pasada hicimos una introducción a varias cosas interesantes. Hablamos un poco del conflicto que por generaciones tenían los edomitas con los israelitas. Era un asunto que se dio inclusive desde el nacimiento de Isaí, o sea, los hijos de Isaac. Eh, Jacob y Esaú tenían una lucha permanente, tenían una tensión constante que se vivió a lo largo de su vida y a lo largo de sus descendientes. Y una de las cosas que planteábamos la semana pasada como conclusión es que ambos pueblos, tanto los edomitas que vivían al sur de Israel, como los israelitas, tanto los del reino del norte como los del reino del sur, eh, tenían un parentesco, eran familia, eran familia, pero obviamente las tensiones entre ellos fueron tensiones que se salieron a relucir permanentemente en medio de la vida de la nación. Y en la Biblia encontramos todo esto. Vemos en muchos momentos a los reyes de Israel y a los reyes de Judá en una permanente tensión por conquistar esta región. Durante mucho tiempo los edomitas estuvieron bajo el dominio y el control de Israel. En otros momentos los edomitas se liberaron del poder de Israel y permanentemente había una tensión entre ellos. Obviamente, llegó un momento cúspide o de clímax, que fue cuando Israel es conquistado por el poder de Babilonia y los edomitas, a la luz de los textos que leímos la semana pasada, se pone en evidencia que ellos aprobaron todo lo que sucedió. Ellos vieron la ciudad de Jerusalén caer y probablemente ellos estuvieron allí apoyando todo lo que estaba sucediendo. Ellos, en lugar de intervenir a favor de aquellos que eran su familia, con los cuales tenían un parentesco, ellos se complacieron de que Israel haya caído y Jerusalén haya caído bajo el poder de Babilonia. Y por eso es que en muchos pasajes de la escritura encontramos a Dios levantando una palabra dura y fuerte contra Edom por causa de esa actitud. Entonces, surge la pregunta en medio de todo esto, si Dios les dice que iba a traer su juicio sobre ellos y ciertamente el juicio de Dios vino sobre Edom por causa de todo lo que hicieron a lo largo de los siglos, pero principalmente por ellos ser partícipes directos o indirectos de la caída de Jerusalén, Dios trae su juicio. Ciertamente Dios dijo, los voy a castigar, y así fue. Y así fue. Dios les castigó por su actitud. Y una de las cosas a las cuales llegábamos la semana pasada y nos planteábamos es cómo el corazón de alguien puede ser dañado tan profundamente que termina llenando su ser de enojo, de ira contra su hermano, contra aquellos que son cercanos. Y como todo eso trajo ruina sobre Edom. Y nos planteábamos nosotros el tema de lo serio que es cuando nosotros también, hablando un poco de este conflicto entre edomitas e israelitas, que es el trasfondo de mucho de lo que el profeta Díaz menciona en su libro, es cómo nosotros también podríamos aprender de todas estas circunstancias. Ciertamente, cuando llenamos nuestro corazón de enojo, cuando nuestras acciones o nuestro comportamiento llega a un punto donde nos complacemos de ver el dolor de nuestro hermano que sufre. Cuando nuestro corazón se daña hasta tal punto que vemos a nuestro hermano pasar por tiempos difíciles y nuestro corazón se llena de alegría, pues todo eso es evidencia de que hay un problema y que obviamente
ese tipo de conducta y ese tipo de actitud no conduce a nada positivo. Y hablábamos del pasaje del libro de Hebreos, capítulo 12, de aquellas raíces de amargura que muchas veces brotan en nuestros corazones. Y se hace mención al profano de Esaú, que vendió su progenitura. Probablemente Esaú llenó su corazón de enojo después de que vendió su primogenitura, tuvo toda una disputa con su hermano Jacob y esas tensiones se extendieron a lo largo de los relatos del Antiguo Testamento. Entonces, qué tremendo es, y eso lo planteábamos como una conclusión en la sesión anterior, es darnos cuenta que cuando nosotros permitimos que esas cosas prevalezcan en nuestro corazón, eso termina dañándonos. Y necesitamos liberarnos de esas cosas. Necesitamos liberar nuestro corazón. Necesitamos sanar nuestro corazón. Pero surge una pregunta importante en este punto. Y estamos estudiando el libro de Abdías, el profeta Abdías, el libro profético del Antiguo Testamento más corto. Estamos hablando de 21 versículos del profeta Abdías. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la nación de Israel? ¿Por qué Dios habla Israel y el pueblo de Israel y la nación de Israel? Y Dios convoca al profeta a hablar, pero no solamente lo convoca a hablar, sino que se reúne la información de sus mensajes proféticos en un libro. ¿Qué era lo que la nación de Israel necesitaba escuchar acerca de Edom? ¿Por qué la profecía está dirigida a Edom? O sea, esa profecía que se estaba dirigiendo a Edom era una profecía que necesitaba ser recordada por el pueblo de Dios, pero Edom, a pesar de que tenía un parentesco con Israel, porque eran descendientes del mismo abuelo, digámosle así, de Abraham. La pregunta es, ¿por qué Israel tenía que saber de que Dios iba a traer un juicio sobre ellos? ¿Por qué Dios quería que Israel estuviese al tanto de lo que Dios iba a hacer con los edomitas? ¿Por qué Israel necesitaba escuchar eso? Bueno, porque uno de los temas que se hablan en el libro, así como en otros libros del Antiguo Testamento, es que el día de Yahvé, el día de Jehová venidero, está pronto. Y ese es un lenguaje continuo en los profetas. El día del Señor, el día de Yahvé, el día de Jehová viene. Y cuando hablamos de eso, de la manifestación final de Dios, ese tipo de lenguaje nos recuerda tres aspectos vitales que siempre debemos de tener presente. Recuerde, el libro de Abdías viene hablando, Dios trae un juicio sobre Edom por todo lo que hizo. Pero también se habla de un día final donde Dios va a restaurar todo. Donde aquello que nosotros miramos mal, Dios lo va a cambiar totalmente. Donde todo aquello que no está funcionando, Dios un día va a resolver todas las cosas. Donde predomina la injusticia y la maldad del corazón del hombre, Dios un día va a hacer que eso sea quitado y prevalezca justicia, la verdad y lo que es adecuado y justo. Entonces, hay tres cosas que siempre debemos de tener presentes cuando leemos Abdías y leemos cualquier libro de los profetas que nos hablan de este tema. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Bueno, lo primero que debemos de recordar y que es importante es que pasajes como estos nos recuerdan que Yahvé o Jehová es un Dios que demanda justicia. ¿Qué significa que Dios es un Dios que demanda justicia? Bueno, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Dios siempre va a operar bajo el ámbito de lo que es correcto, lo que es adecuado, de lo que es santo. Edom actuó mal, él va a ser castigado. Edom hizo lo inadecuado, Dios va a traer su juicio. Dios el castigo no lo va a pasar por alto.
Si alguien hace lo malo, si alguien se aleja, si alguien se aparta, si alguien actúa inadecuadamente, Dios va a actuar con justicia. ¿Por qué Él va a actuar con justicia? Porque Él, al ser un Dios santo, Él no va a permitir que en la injusticia predomine o lo malo predomine. Mire, muchas veces Dios es paciente y espera y advierte y envía sus mensajeros y envía sus profetas y ellos hablan y dan un mensaje y le dicen al pueblo, vuélvete a mí. Dios es paciente en esperar que su pueblo o las naciones se arrepientan cuando Él las llama a que cambien su actitud. Dios es paciente, pero ese Dios que es paciente, esa actitud de paciencia, no significa que Dios va a tolerar cualquier comportamiento. No, porque Dios no tolera un comportamiento contrario a su voluntad. Si alguien, llámese las naciones o llámese el pueblo de Dios, deciden moverse contrario a su voluntad perfecta, a su propósito perfecto, Dios va a traer su juicio. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y Él demanda justicia. Él castiga la desobediencia y la violencia perpetrada contra Jacob. Y ciertamente Edom había actuado contra su hermano Jacob. Los descendientes de Edom actuaron contra los descendientes de Jacob, Israel. Hicieron lo que fue inadecuado. Dios los va a castigar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Mire lo que dice Abdías, capítulo 10, versículo 10 al versículo 12. Dice la palabra del Señor, por la injuria a tu hermano Jacob. Es que, Edom, tú has injuriado a tu hermano. Te cubrirá vergüenza. Por esa razón te va a cubrir vergüenza. Y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Cuando Jerusalén estaba siendo saqueada por el poder de Babilonia, los edomitas, ellos miraron a su hermano y ellos se comportaron casi como un babilonio, contentos de lo que se estaba sucediendo. Pues no debiste, verso 12, tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ellos se jactaron de lo que le estaba pasando a Israel. En medio de su sufrir, en medio de su angustia, en medio de su dolor. Dios es un Dios justo. Sí, Israel merecía castigo porque recuerden, la conquista de Babilonia de Jerusalén fue algo que Dios le había dicho a Israel que iba a suceder. Si ellos no se arrepentían, iba a venir juicio. Los babilonios fueron el instrumento divino para juzgar a Israel y a Judá particularmente. Pero los edomitas, en lugar de hacer algo, se quedaron viendo y se rieron y se jactaron. Y en medio de todo esto, Dios dice, bueno, si castigué a mi hijo Israel por su desobediencia y pecado, ¿cómo yo no voy a castigar a Edom por la actitud que tomó? Pues sobre ellos también voy a traer mi juicio. Sobre ellos también voy a traer mi castigo. Mire lo que dice del verso 17 hasta el versículo 21. Dice de la siguiente manera, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ciertamente, Judá fue destruido por el poder de Babilonia, pero yo los voy a restaurar. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa, o sea, de Saúl los edomitas, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín
y Benjamín a Galat. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Ciertamente Dios es un Dios que castiga el pecado y castiga la injusticia. Si Dios castigó a Israel, su pueblo escogido, ¿cómo no iba a castigar a Edom por su actitud también? Ciertamente Dios es un Dios justo, y este no es un asunto de que Dios solamente castiga a los malos. No, Él castiga también al justo que se desvía del camino. Él no solamente castiga al injusto por su maldad y por su pecado, Él también castiga al justo que se aparta del camino y que deja de hacer las cosas que agradan a Dios. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos a Dios muchas veces trayendo su juicio sobre las naciones, pero también encontramos a Dios trayendo su juicio sobre su propio pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios que llega y dice, yo voy a castigar a los que no son mis hijos, y aquellos que son mis hijos no los voy a castigar aunque hagan lo malo. No, porque Dios es un Dios que demanda justicia para todos por igual. ¿Qué aprendemos del lenguaje de este libro? Bueno, ya veo Jehová, el gobernante del cielo y la tierra. Mire, Dios no solamente es Dios de Israel en el Antiguo Testamento, Él es Dios de las naciones, incluido Edom. Él es Dios de toda la tierra. Esa perspectiva no, Dios es Dios solo de Israel, no, Dios es Dios de todos. Él es el dueño de todos. Y por eso la violencia perpetrada contra Jacob y sus descendientes, contra Judá, será juzgada. Y ciertamente Edom, los edomitas fueron juzgados por Dios. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Él es Señor sobre todo. Y eso es algo que usted y yo debemos de tener presente constantemente. Y eso es algo que Dios le estaba queriendo recordar a su pueblo Israel cuando le da esta profecía desde el profeta Abdías. Yo soy Señor de todo. O sea, yo no soy Señor solo de un pueblito. Yo soy el Señor de toda la creación. Yo no solamente soy el Señor de Israel a quien escogí. Yo soy Señor de toda la tierra. Muchas veces nosotros nos acercamos a la Biblia y pensamos que Dios es Dios solamente, es Dios sobre su pueblo, sobre aquellos que somos sus hijos, que somos sus discípulos. No, Él es Señor de todo. Él es Señor de todo, aunque el mal predomine en este mundo, aunque el mal predomine en medio de la tierra, Él es el Señor sobre toda la creación. Tercer concepto que debemos de tener claro, Dios es un Dios santo. Y surge una pregunta, que fue la pregunta de muchos de los profetas, ¿cómo permite ese Dios santo que las naciones cometan obras malvadas? Más adelante vamos a estar leyendo al profeta Habacuc. Lo vamos a estar viendo. El profeta Habacuc, cuando Dios le dice que Dios va a juzgar a la nación por su pecado, a su pueblo Israel por su pecado, y que vas a usar el poder de los babilonios para hacerlo, Dios, pero ¿cómo tú vas a usar a una nación pecadora para castigarnos a nosotros? Porque ellos son gente que cometen obras malvadas. ¿Cómo tú permites eso? Y cuando Dios le contesta al profeta Habacuc, y lo vamos a ver más adelante cuando nos toque estudiar el libro, él llega y me dice, yo traigo mi juicio, mi juicio sobre mi pueblo. Pero ese pueblo que voy a usar para juzgarlos a ustedes, más adelante los voy yo a juzgar a ellos por sus propias maldades. Es que Dios es Dios santo, que no solamente juzga a los suyos, sino que juzga a todos por igual. Entonces, cuando pensamos en las naciones, cuando pensamos en los hombres en general, por lo general nosotros
tenemos la tendencia a decir, no, bueno, toda esta gente son gente llena de maldad, llena de maldad. Dios va a castigarlos porque son malvados. Sí, ciertamente, Dios va a castigar la maldad de la humanidad y de los hombres que se alejan de Él. Y Dios lo hace, pero Dios también trae su juicio sobre, sobre su pueblo cuando su pueblo se extravía, cuando su pueblo pierde el camino, cuando su pueblo pierde el rumbo. Hay muchos creyentes que piensan que como soy discípulo de Cristo, puedo vivir como sea y que soy alguien intocable. Yo puedo vivir como a mí me parezca. Ay, yo como soy hijo de Dios, yo soy intocable. Yo soy del Señor. Así que Dios no me puede hacer nada. Hay gente que piensa así. Hay algunos creyentes que tienen esa idea, que pueden vivir a su manera, que pueden vivir como ellos desean vivir. Y llegan y dicen, no, es que yo soy un redimido, yo soy escogido. Y como soy un escogido, Dios no va a traer su juicio sobre mí. Tengamos cuidado con ese tipo de, esa forma de pensar, porque Dios, Jehová, Yahvé, el Señor de toda la creación, Él trae su juicio sobre la maldad y sobre toda injusticia. No solamente la injusticia de los malos, sino también el pecado que puede venir a predominar en el corazón del pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos de tener presente todo esto, recordarle esto al pueblo. Ciertamente Jehová, el Señor, estaba castigando a Edom, pero Dios también había castigado a su propio pueblo como una expresión de que su pueblo había hecho lo que era incorrecto. Edom actuó mal, ciertamente. A lo largo de los siglos, cuando Judá cayó y Jerusalén cayó, eh, ellos actuaron mal, los edomitas, y Dios castiga y trae su juicio sobre ellos. Pero cuando hablamos del juicio de Dios, del día del Señor y el juicio divino, nosotros siempre debemos de tener claro que la perspectiva bíblica va mucho más allá de que Dios trae su juicio sobre los malos. Dios también trae su juicio sobre toda la creación, incluyendo su pueblo, cuando nos extraviamos o dejamos el camino. Surge también otras preguntas en este punto. ¿Qué valor tiene para la actualidad un discurso sobre las luchas entre Jacob y Esaú? Muchos de nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué sentido tiene que recordemos todas las tensiones que vivieron estos dos pueblos que tenían un profundo parentesco? ¿Será que este libro es un mensaje ligado al futuro de Israel? Y que Dios le está diciendo a Israel, yo voy a traer mi juicio sobre Edom, pero también yo voy a traer mi juicio sobre ustedes, si ustedes se apartan del camino. ¿Qué aplicaciones para nosotros tiene este libro? Bueno, hemos estado viendo algunas. Una de ellas es que cuando anidamos en nuestro corazón rencor, amargura, eso nos daña y eso tiene consecuencias. Segundo, Dios trae su juicio porque Dios es un Dios santo, pero Dios no solamente trae un juicio sobre los malos, sino que Dios también juzga a su pueblo cuando su pueblo se aparta del camino. Mire, una de las cosas de la que desligamos de este libro es que pareciese que los edomitas fueron un pueblo cargado de orgullo y de sabiduría humana. Probablemente los edomitas fueron un pueblo que pensaban o se consideraban superiores. Un pueblo que probablemente menospreció a Judá. Un pueblo que probablemente pensaba de que ellos eran intocables, un pueblo que probablemente pensaba de que nadie iba a poder contra ellos, un pueblo que se había llenado de orgullo, de vanagloria, de arrogancia, probablemente que pensaban y consideraban nosotros somos lo mejor.
Y por eso qué delicado todo esto, porque al final de cuentas, hoy nos damos cuenta de que hay mucha gente en nuestro mundo, en nuestro entorno hoy en día, que cuando hablamos de nacionalidades o hablamos de grupos humanos particulares, muchas veces se jactan o miran a los demás por encima del hombro, pensando que son superiores a los demás. Y muchas veces no lo dicen, pero lo piensan, o sus actitudes lo demuestran. Y hay algunos que parece que la nota común entre ellos es pues echarse siempre flores pensando que son superiores a los demás, en muchos sentidos. Mire, esa actitud de arrogancia, de orgullo, de sabiduría humana que lleva al hombre muchas veces a decir, yo lo tengo todo, yo no necesito de nadie. Yo soy un pueblo que puedo manejar mis cosas, nadie me tiene que venir a decir qué es lo que tengo que hacer. Ese tipo de actitud parece que predominaba en el corazón de los edomitas. Mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 8. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pero qué jactancia. ¿Quién puede contra mí? ¿Quién me puede derribar? Probablemente esas eran las palabras de los edomitas cuando decían, ¿quién puede venir contra nosotros? Nadie, nadie puede venir contra nosotros. Verso 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Aquellos que se consideraban sabios en Edom o en el monte de Saúl consideraban que eran prudentes, gente entendida. Dios llega y dice que él va a destruir esa aparente sabiduría y orgullo. Probablemente esa arrogancia de los edomitas los llevó a que cuando Jerusalén estaba siendo destruida por el poder de los babilonios, ellos se llenaron de arrogancia diciendo, mira, mira, mira todo lo que les está pasando. Y se burlaron, hicieron mofa de ellos. Pero en medio de todo eso, Dios emitió su juicio sobre ellos. Quiero que busquemos por un momento el libro del profeta Jeremías. Vamos a buscar el libro del profeta Jeremías por un momento. Y vamos a tratar de leer, buscar en el capítulo 9, verso 23 y verso 24. Jeremías capítulo 9. Y si alguien tiene su Biblia ya a mano y tiene ya capítulo 9, verso 23 y 24 y nos ayuda a leerlo, le agradecería. Le leo, pastor. Jeremías Gracias. 9, 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Le dice el Señor al pueblo, si te has de alabar, alábate en el Señor, en aquel que hace misericordia, que hace justicia en la tierra. No te alabes en tu valentía, en tu sabiduría, en que eres rico, en tus riquezas, en tus bienes, en tus posesiones, en tu capacidad humana. No te jactes de eso. Si vas a alabarte, alábate en que estás procurando conocer al Dios de Israel. Alábate en que estás procurando caminar en su voluntad. Alábate en que estás teniendo una actitud de buscar a Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Entonces, mire cómo las palabras de Dios en el Antiguo Testamento permanentemente iban dirigidas a que el pueblo, si había algo que debía de llenarlos de orgullo, era su actitud de buscar de Dios, su actitud de acercarse a Él. Mire lo que dice el capítulo
49, versículo 7. Jeremías 49, verso 7. ¿Qué dice ese pasaje de la escritura? Jeremías capítulo 49, versículo 7. Alguien que me ayude a leerlo si tiene ya el texto en sus Biblias. 49, versículo 7 del libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Profecía sobre Edom, acerca de Edom. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo en los sabios. Se corrompió su sabiduría. Gracias. Qué interesante, porque aquí el profeta Jeremías está levantando una serie de mensajes o de oráculos contra Amón, los amonitas, contra Edom, y llega y dice acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán. Y lo dice, y esa pregunta viene en un tono sarcástico. La idea es, ¿y dónde quedó la sabiduría de Temán, de los edomitas, de la gente que habita al sur de Israel? ¿Dónde quedó la sabiduría que ellos tenían? La actitud de orgullo que llenaba su corazón y que los llevaba muchas veces a decir, nosotros somos mejor. Nosotros somos mejor que otros. Esa actitud de orgullo. Mire qué interesante. Cuando nosotros hablamos del orgullo y de la arrogancia y lo vinculamos en pasajes como estos a Edom, y el libro del profeta Abdías lo vincula a ellos, nos ponemos a pensar que esa actitud humana propia de nosotros los seres humanos, que pensamos que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, que nadie nos tiene que decir nada, que yo sé qué camino tomar, que yo sé de qué decisiones tomar, que yo sé qué rumbo darle a mi vida, que muchas veces miramos a los demás y los menospreciamos, que miramos la actitud de otros y nos consideramos superior a las demás personas. Ese tipo de actitud es una actitud que refleja esa sabiduría humana que nos lleva a pensar en muchos momentos, o que lleva al ser humano a pensar en muchos momentos que somos mejores o superiores a los demás. Esa sabiduría humana que nos hace pensar que muchas veces en el contexto contemporáneo nos lleva a pensar, yo no necesito a Dios, yo sé qué hacer con mi vida. Hoy vemos a mucha gente que se jacta de eso, que se jacta del hecho de que no necesita a Dios y que puede vivir su vida sin Dios y vivirla a su manera. Mire, constantemente en la Biblia, Dios condena esa actitud de la sabiduría humana que nos lleva y nos lleva a un punto de orgullo y de arrogancia donde nos lleva a pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos de los demás, que no necesitamos de nadie. Y mire, la Biblia llega y dice en el Nuevo Testamento que esa sabiduría humana delante de Dios es insensatez. Y es lo que Dios condena constantemente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos un lenguaje muy similar. La actitud de arrogancia de los edomitas era la actitud de arrogancia y de orgullo que tenían muchos en el tiempo del Nuevo Testamento también. Y mucha gente que se mueve en medio del mundo y en medio de esta creación, que piensan que son su propio Dios, que no hay nada ni nadie que les tenga que decir qué rumbo tomar. Yo quiero que juntos busquemos Primera de Corintios por un momento, porque yo creo que esa es una de las aplicaciones interesantes que podemos encontrar en este libro, que el ejemplo de arrogancia de Edom, de vanagloria de Edom, es un vivo ejemplo de cómo esa actitud muchas veces predomina en el corazón de muchos hombres. Y tristemente, la actitud que muchas veces predomina, y no debería de ser así,
en el corazón de algunos creyentes. Mire, desde el capítulo 1, si usted busca en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante, se viene hablando de que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y mire qué interesante lo que se plantea desde el verso 18 del capítulo 1 en adelante, y leo para ustedes, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire, para mucha gente, todo aquello que tiene que ver con la cruz es locura. ¿Cómo es eso de alguien que murió en una cruz para perdonar pecados y para otorgar salvación y esperanza a los hombres? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es eso de que alguien muere por otros para redimirlos de su condición? Para muchos en el tiempo del Nuevo Testamento, la cruz era un mensaje de locura, porque eso no tenía sentido para eso. Pero mire lo que dice el Señor, verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, de aquellos que dicen que son entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sigue diciendo el versículo 21. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvar a los hombres a través del mensaje del evangelio que proclama que Cristo vino, murió, resucitó. Eso es locura para el mundo, porque los judíos piden señales, verso 22, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo de Dios es más fuerte que los hombres. Qué tremendas palabras. Qué tremendas palabras. Por eso, amados hermanos, probablemente para el mundo, la gente que está allá afuera, todo aquello que está asociado con el evangelio y con Dios y con Cristo y la cruz, no tiene sentido. Y muchos de ellos seguían por su sabiduría humana diciendo, yo no necesito de eso. Yo soy alguien entendido, que comprendo bien las cosas. Yo recuerdo hace muchos años cuando compartí el mensaje con una persona académicamente muy preparada. Y esa persona en medio de la conversación llegó y me dijo, mire, Gustavo, yo no necesito de eso. Yo soy una persona, yo soy una persona que sé las cosas. La religión, la iglesia, Dios, me dijo, es para ignorantes. Todo lo que tiene que ver con Dios y el evangelio y Cristo y Cruz, eso es para gente ignorante que necesita aferrarse a algo. Yo no necesito aferrarme a nada. Yo tengo todo. Yo tengo todo lo que necesito. Tristemente, esa persona en mi país que me habló de esa manera, en aquella época de su vida, fue una época donde parecía que las cosas le estaban yendo muy bien. Una buena profesión, buen dinero, buenos bienes materiales, una familia. Y en ese punto de su vida, según su sabiduría y entendimiento, es un corazón cargado de orgullo, llegaba y decía, yo no necesito a Dios, yo lo tengo todo. Yo no necesito de Dios. Claro, cuando él con esa actitud de arrogancia, una actitud de arrogancia que obviamente cuando el ser humano toma esa actitud, ciertamente Dios tiene formas de tratar con los seres humanos cuando tomamos actitudes como esas. Esta persona cuando empezó a experimentar sufrimiento en su vida, perdió su negocio, su esposa murió de cáncer,
sus hijos fallecieron en un accidente de tránsito. Ese hombre que lo tenía todo, hoy vive en la calle. Hoy vive en la calle, sin nada, porque todo lo perdió después de toda esa experiencia. El hombre que llegó y dijo, yo no necesito a Dios. Esa es la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres lleva al ser humano a decir, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nadie. Yo estoy en la cúspide de mi vida. Yo no necesito de la religión ni de la iglesia, ni que me predique. Mire, la sabiduría de los hombres es insensatez. Dios ha querido salvar a los hombres de su condición a través de la locura de la predicación del evangelio. Por eso aquello que es locura para muchos se convierte en esperanza para otros. Porque a través de ese mensaje muchos experimentan salvación y vida. Mire, en medio de todo esto, la experiencia de Edom, un pueblo que se llenó de orgullo y de vanagloria, pero que experimentó el castigo y el juicio divino, nos hace pensar a nosotros y nos debería de llevar a nosotros a pensar y a darnos cuenta que este tipo de actitud no nos lleva a ningún lugar. Por eso es que 3:19 de Primera de Corintios dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría humana, la sabiduría de este mundo, lo que este mundo considera sabio, es insensatez para Dios. Por eso, si hay algo que tiene que predominar en nosotros, amado hermano, es esa actitud que nos permite venir delante de Dios reconociendo nuestra propia condición y reconociendo nuestra dependencia de Dios. Por eso llega un punto en nuestras vidas donde nosotros, usted y yo, hemos tenido que venir delante de la presencia de Dios reconociendo que nosotros no podemos por nosotros mismos salvarnos. Nosotros no podemos solucionar nuestro problema espiritual. Necesitamos acudir al único que puede traer esperanza a nuestras vidas. Amado hermano, si hay algo que debemos de tener cuidado, dar indicaciones de cómo orientar mi vida. Nadie me tiene que decir cómo caminar por este mundo. Nadie me tiene que decir cómo son las cosas. Esa actitud de arrogancia, amado hermano, es una actitud que Dios muchas veces castiga. Por eso yo siempre le digo a la gente, usted tiene que ser a lo largo de su vida cristiana un aprendiz. Por eso yo siempre le digo a la gente cuando hablamos de estos temas, que uno de los lemas que yo he tenido a lo largo de mi caminar con el Señor es que yo estoy en un proceso todavía de aprendizaje. Yo estoy todavía en un proceso de aprender. Yo todavía estoy, e inclusive tomar la actitud de que muchas veces Dios utiliza personas que puede ser que son intelectualmente menos capaces que usted y que yo para hablar a nuestros corazones. Mire, yo muchas de las más grandes lecciones que yo he aprendido en mi vida las he aprendido de personas que no tenían formación académica.
me dio en todo este proceso y me ha servido a lo largo de los años es darme cuenta que Dios tiene la capacidad de poder hablar a mi corazón a través de la persona más sencilla que pueda existir, de aquella persona que usted menos puede pensar. Dios puede estar dándole una palabra para hablar a su corazón y a su vida. Cuando usted tiene esa actitud de apertura para escuchar, esa actitud de poder ser instruido y ser guiado a lo largo de la vida, esa actitud de tener un corazón abierto para ser dirigido en su caminar diario, eso nos va a ayudar a poder crecer espiritualmente y que la arrogancia y la altivez no llenen nuestro corazón para llegar y pensar, a mí nadie me tiene que decir nada. A mí nadie me tiene que decir qué camino tomar. A mí nadie me tiene que decir qué decisiones debo de tomar en medio de mi vida. Amado hermano, cuando tenemos un corazón dócil y una actitud de abrir nuestros pensamientos y nuestro corazón para ser instruidos por Dios a través de su palabra, pero también ser instruidos a través de otros, a través de otros. Mire, ese tipo de actitud es muestra de un corazón cargado y de una vida cargada de sabiduría divina. Los que aprenden a vivir siempre con sus oídos espirituales abiertos para escuchar lo que Dios tiene que hablar. Que no menosprecian a aquellos que comunican un mensaje. Ah, no, ese hermanito que va a predicar hoy, ese no quiero escucharlo porque esos mensajes que comparte no me gustan. Mire, tengamos cuidado porque Dios muchas veces puede usar hasta la vasija menos bonita para hablarnos. Dios puede usar el instrumento que usted menos piensa que puede comunicarle algo. Dios puede usarlo para hablar a su corazón y hacia el mío. Entonces, llenemos nuestro corazón, no de la arrogancia, de la altivez, no dejemos que la sabiduría humana y terrenal controle nuestras vidas, sino que nos llenemos de la sabiduría divina para caminar por esta tierra, para movernos en medio de la creación de Dios. Yo creo que esas son unas de las enseñanzas que nos da el profeta Abdías a través de la profecía que da contra Edom. Esta nación que su corazón se llenó de orgullo, que pensaba que lo tenía todo, que nadie los podía tocar, que por vivir en una zona y en una región inaccesible y complicada, ellos nunca iban a caer, a ellos nunca les iba a suceder nada. Dios trajo su juicio sobre ellos y ellos desaparecieron como nación. Llenemos nuestro corazón de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que nos lleva a vivir de la manera adecuada. Mire lo que dice el libro de Santiago. Quiero que vayamos por un momento a Santiago capítulo 3. Un hermoso capítulo de este libro que su mensaje nos lleva a un punto donde podemos hablar un poco más sobre este aspecto. Capítulo 3 del libro de Santiago. Y quisiera que alguien me ayude a leer esos 12 versículos de Santiago, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Amén. Yo lo puedo leer. Amén. Santiago 3, del 1 al 12. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera,
La lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Qué interesante porque el libro de Santiago viene hablándonos acerca de la lengua, pero viene diciendo en el verso 1, hermanos, está hablando a los creyentes, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros. La actitud de muchos de pensar que yo soy maestro y a otros serlo. A llegar y decir, bueno, es que yo sí tengo algo para decirle a la gente. Yo sí puedo llegar y decirle a la gente qué ruta tomar, qué vida llevar, qué manera, qué forma de conducirse. La lengua, la lengua es un miembro que se jacta, es un miembro que se llena de orgullo y que muchas veces se suelta y que empieza a hablar, la lengua se empieza a hablar cosas arrogantes, empieza a hablar cosas altaneras, empieza a hablar cosas que no convienen. Empezamos a querer ser maestros de otros, así como los fariseos que le decían a la gente cómo vivir y qué debían de hacer. Pero lo que le decían a la gente que debían de hacer, ellos no lo hacían. Y que Jesús condenó a los fariseos en Mateo capítulo 23 por esas actitudes. Entonces, qué fácil es que la lengua empiece a controlar y cuando la lengua nos empieza a controlar, empezamos a decir cosas que no convienen. Empezamos a decir cosas que causan daño. Entonces nos dejamos controlar por la lengua. O sea, y muchos se consideran maestros y la lengua se suelta y empiezan a decirle a los demás cómo vivir, pero ellos no pueden ni siquiera gobernar su propia vida. Por eso es que después que se habla de la lengua y de lo delicado que es la lengua, porque la lengua y la actitud de la lengua, esa lengua que no se controla, esa lengua que habla cuando debe de callar, esa lengua que dice cosas que no debe de decir, es una evidencia de la falta de sabiduría. Eso es evidencia de que nos controla la sabiduría carnal y humana y no la sabiduría divina. Esa es una evidencia que somos controlados por nuestras capacidades humanas que dicen, no, yo puedo decir lo que yo quiera porque yo sí soy alguien entendido. Yo sí soy un erudito. ¿Ah? Yo sí soy alguien entendido. Yo sí soy alguien capaz. Y empezamos a hablar cosas altaneras y nos ponemos por encima de los demás y empezamos a jactarnos. Mira lo que le pasó a Israel y a Judá. Mira cómo los destruyeron. No dándose cuenta de que Dios iba a traer sobre Edom también un juicio en el corto plazo. Su boca se llenó de jactancia, se llenó de orgullo. Mira, mire lo que les pasó a los israelitas, mire todo lo que les pasó.
por ser como son, les pasó todo eso. Al tiempo Dios les dijo, voy a traer mi juicio sobre ustedes, y Dios los hizo desaparecer. Así es la lengua humana. Pero la lengua humana que es así pone en evidencia que es controlada por la sabiduría terrenal, y es allí donde entra el capítulo 3, desde el versículo 13 al 18 del libro de Santiago, que vamos a leer por un momento. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice que aquel que se considera sabio y entendido, dice el verso 13, pero que en su corazón tiene celos, contiendas, disensión con el hermano, disputas, que se jacta, que se llena de orgullo, que piensa que nadie le tiene que decir nada, que vive la vida a su manera y dice, nadie me tiene que indicar el camino. Yo no necesito a Dios. Esa sabiduría que dice tener es humana, terrenal, animal, diabólica, dice el versículo 15. Porque donde están todas estas cosas, dice el verso 16, hay perturbación y toda obra perversa. Cuando nosotros nos dejamos dominar por todas estas cosas, por la sabiduría humana, nos conducimos por la vida cargados de vanagloria, de orgullo. Esa es una evidencia de que vivimos según la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana llega y dice, tú tienes títulos. Bueno, tú eres un hombre entendido. A ti nadie te tiene que decir. A ti nadie te echa cuento. Y nos llenamos de vanagloria. Y muchas veces, inclusive en muchos entornos evangélicos, usted ve a muchos evangélicos con una actitud de prepotencia sobre los demás, pensando que son superiores a otros. Y lastimosamente, lo que ponen en evidencia es que están viviendo conforme a la sabiduría humana, porque lo que predomina ahí es la contienda. Al final de cuentas, lo que tú y yo podamos conocer del Evangelio, lo que tú y yo podamos conocer del mensaje de la Biblia, es para que lo podamos compartir en amor. Es para que lo podamos transmitir, es que para que podamos edificar a otros, es para que podamos llevar el mensaje. Ciertamente hay gente que va a rechazar el mensaje, pero recuerde una cosa, usted no es el que convence a la gente de pecado. Usted simplemente entrega el mensaje, ya queda en responsabilidad del que escucha cuál va a ser su respuesta a la invitación que Dios le está haciendo. Ya usted no es el Espíritu de Dios. Esas personas son las que van a tener que responder delante de Dios ante el mensaje que se les comunicó. Por eso usted no se puede llenar de vanagloria y orgullo y llegar y decir yo soy un caudal y un manantial de sabiduría bíblica y jactarme delante de los demás y mirar a los otros y menospreciarlos. No. Dios quiere que nosotros podamos ser gente que conocemos la verdad, que entendemos la verdad, pero que también nos podemos acercar a la gente y poder transmitirle de una manera clara, contundente el mensaje, pero hacerlo en amor. Porque al final de cuentas, usted no convence a nadie. Usted no es el que convence el corazón de la gente. Es el poder del Evangelio y la obra del Espíritu de Dios el que lleva ese mensaje y el que empieza a golpear y a martillar el corazón de la gente. No llenemos nuestro corazón de orgullo y de sabiduría humana, que esa sabiduría no sea la que predomine en nosotros, que la sabiduría que predomine en nosotros sea la sabiduría de lo alto. 3:17.
Y la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica. ¿Qué significa pacífica? Mire, usted y yo no tenemos que entrar en pleitos con nadie. Mire, hay hermanos que muchas veces comparten el mensaje del evangelio y terminan en un cuadrilátero con la gente. Apenas es que no se ponen los guantes y empiezan a darse de puñete con otro. La sabiduría de lo alto es pacífica. O sea, usted no tiene por qué. Si alguien se enojó y le agredió, le dijo una palabra, ok, perfecto. Gracias por escucharme. Da usted la media vuelta y se va. La sabiduría de lo alto es pacífica. Usted no tiene que entrar en disputas, en contenciones. Es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, lo que nos está diciendo el libro de Santiago es que no nos dejemos controlar por la sabiduría humana, que muchas veces quiere salir a relucir en nuestra vida. Y cuando la sabiduría humana toma espacio en nosotros, toma espacio el orgullo, la altivez, la arrogancia. Nos empezamos a sentir mayores que los demás. Nos empezamos a sentir superiores que otros. Empezamos a sentir que nadie nos tiene que enseñar nada. Más bien yo soy el que enseño a otros. Y empezamos a tener ese tipo de actitud. Mire, compartimos esto porque estamos hablando de Edom. Eso mismo llenó el corazón de Edom. Se jactaron cuando Judá fue destruida por el poder de Babilonia. Se jactaron porque decían, ¿quién nos va a tocar a nosotros? Y ciertamente el juicio de Dios vino sobre ellos y fueron aniquilados totalmente. ¿Sabe algo? Que no permitamos que el orgullo y la arrogancia llenen nuestros corazones. No permitamos que ese tipo de cosas nos controlen, nos dominen, que podamos vivir conforme a la sabiduría de lo alto. Esa sabiduría de lo alto que nos va a llevar a hablar de la forma adecuada, que nos va a llevar a conducirnos de la forma adecuada, que nos va a llevar a actuar de la forma adecuada. Ese tipo de cosas son importantes, necesarias, que predominen en nuestros corazones como creyentes. El desafío y el reto que tenemos delante del Señor es que podamos vivir una vida que agrade al Señor. Por eso es que la profecía de Abdías en el verso 2 y 3 dice que el orgulloso va a ser humillado. Edom, que se llenó de orgullo, va a ser humillado. Ellos que fueron observadores pasivos del pillaje y la destrucción de Judá y que se burlaron, ellos sufrirán el mismo destino. Es lo que dice el verso 5, 9 y del 11 al 14. En Abdías. Ustedes que vieron eso y en lugar de compadecerse, dijeron, qué rico lo que les pasó. Qué bueno que están sufriendo. Qué bueno que les están pasando por encima y que están pasando tiempos de angustia y de aflicción. Ellos mismos vivieron el mismo destino tiempo después. Ciertamente Dios dice, Edom no va a tener sobrevivientes después del juicio. Y así fue. Después de que vino la destrucción de Edom, no quedó nada. Los edomitas desaparecieron. Y la región donde vivían terminó siendo conquistada por los árabes. Hasta el día de hoy. Qué tremendo es cuando el odio y la ira no son conducidos de la forma correcta. Se convierten en violencia. Edom permitió que la violencia, el odio, el resentimiento se aferrara a su corazón. La ira llenó sus corazones y ciertamente experimentaron el juicio divino. Por eso es que la Biblia en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si hay una actitud que debe prevalecer en nosotros, es que la ira no puede prevalecer en nuestro corazón. Yo puedo enojarme o sentirme mal por algo, pero cuando la ira me controla, la ira se convierte en, me lleva un paso más allá.
me lleva al ámbito de la violencia, de la agresión, del ataque, y terminamos ofendiendo, agrediendo a otros. Amados hermanos, que eso no predomine en nuestro corazón. La historia de Edom es la historia de un pueblo que vivió una serie de circunstancias que nos tienen que servir a nosotros como lección. Porque si Dios trajo su juicio sobre ellos, Dios también a lo largo del Antiguo Testamento trajo su juicio sobre su pueblo. Si nosotros vivimos conforme a la sabiduría humana y nuestro corazón se llena de orgullo, de vanagloria y de una actitud inapropiada, ¿quién dice que Dios no va a juzgar o a señalar nuestra mala actitud? Claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer, porque Él, el Dios santo, el Dios justo, no quiere que esas cosas prevalezcan en medio de nosotros. Amados hermanos, si hay algo interesante en medio de lo que hemos estado meditando en este libro, es que necesitamos examinarnos. Somos tan propensos a dejarnos controlar por nuestra humana naturaleza. Y cuando le damos espacio a nuestra humana naturaleza, esa humana naturaleza empieza a dañarnos. Esa humana naturaleza empieza a, a sentirse cómoda con ciertas cosas en nuestro corazón. Empezamos a llenarnos de vanagloria, de orgullo, de arrogancia. Dejamos que la ira y el enojo nos controlen. Nos queremos imponer sobre los demás y pasar por encima de los demás. Muchas veces nos burlamos de otros, no dándonos cuenta que podemos estar expuestos a vivir lo mismo y a tener el mismo destino que aquellos de los cuales nos reímos, de los cuales nos burlamos, a los cuales atacamos por nuestra humana naturaleza caída. Amado hermano, ¿qué cosas son las que en ocasiones usted y yo permitimos que prevalezcan en nuestro corazón y que son muestra de arrogancia, de altivez y de orgullo, y que tenemos que desechar en el día de hoy? Porque, mire, esa arrogancia que nos lleva muchas veces a reírnos de otros puede convertirse en un momento en algo que va a venir contra nosotros mismos, porque al final terminamos experimentando lo mismo y terminamos viviendo las consecuencias de nuestra actitud. El orgullo y la arrogancia nunca llevan a un feliz destino o final. Necesitamos examinar nuestros corazones, que no tengamos el corazón orgulloso que tenía Edom, porque esa actitud las llevó a la ruina. No permitan que la sabiduría humana terrenal, carnal, diabólica nos controle, porque ese tipo de sabiduría nos lleva siempre a un destino doloroso, a un destino donde terminamos pensando, diciendo, no, no necesito de nadie, yo lo tengo todo, nadie me tiene que enseñar, y eso, al final de cuentas, no tiene un buen final. Examinemos nuestros corazones, examinemos nuestras vidas y que el ejemplo de Edom nos pueda servir como un espejo para que usted y yo nos podamos examinar. Aprendamos a manejar adecuadamente nuestros conflictos, nuestras tensiones. El conflicto entre Edom y Israel nunca terminó bien. Examinémonos, porque cuando nosotros permitimos que ciertos sentimientos en nuestro corazón dañinos prevalezcan en nuestras vidas, eso con el paso del tiempo se convierten en un problema dañino para nuestros corazones, que nos dañan, que nos destruyen, que no nos permiten avanzar en nuestra vida espiritual, que no nos permiten crecer, que no nos permiten madurar, que no nos permiten vivir una vida que glorifique y que exalte el nombre del Señor. El Señor nos ayude a vivir una vida que glorifique a nuestro eterno Rey.
Oramos en esta parte final de nuestro tiempo. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque cuando leemos el libro del profeta Abdías nos podemos dar cuenta del corazón y de la actitud de una nación hacia otra, de cómo el corazón de Edom se cargó y se llenó de sentimientos dañinos, de vanagloria, de orgullo, Señor, y todo eso los llevó a la ruina, a la destrucción, Señor. Oh Padre amado, cuántas veces necesitamos examinarnos y darnos cuenta que en ocasiones en nosotros prevalece actitudes similares, que en nosotros muchas veces prevalece una actitud de vanagloria o sentimientos que nos hacen pensar que otros son inferiores a nosotros. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestros corazones y a limpiarnos de todo aquello que nos puede estar dañando, Señor, de todo aquello que puede estar destruyendo nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder lavarnos de toda contaminación espiritual que pueda estar causando perturbación y daño a nuestro ser interno. Oh Padre, venimos ante tu presencia. Venimos delante de tu trono, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tú eres el dueño, Señor, y soberano sobre nuestra vida. Amantísimo Rey, examínanos, examínanos. Gracias a través de este libro del profeta Abdías. Oh Dios, cuánto tenemos que entender, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a la sabiduría de lo alto. Ayúdanos a que nuestra humana naturaleza caída, Señor, no quiera tomar el control y dejarse llevar, Señor, por sentimientos dañinos que terminan afectando, dañando nuestro corazón y nuestra vida. Padre amado, hoy venimos ante tu presencia. Hoy venimos delante de tu trono y ponemos nuestras vidas. Señor, lávanos, purifícanos, limpia nuestros corazones. Ante ti venimos, reconociendo que eres el Señor, reconociendo que eres el Dios Todopoderoso, que eres nuestro ayudador, nuestro sustentador, el que renueva nuestras fuerzas, el que da aliento a nuestros corazones. Queremos bendecir tu santo nombre. Queremos adorarte con todo nuestro ser. Toda la gloria, el poder y la exaltación sea Cristo Jesús el Señor. Gracias, Padre, en esta noche por el tiempo que hoy hemos podido compartir y por el mensaje de tu palabra que nos alienta y nos anima a vivir la vida para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Jesús. A ti sea todo el poder, el imperio, la exaltación, la adoración, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, agradecidos con Él por sus bondades y por sus misericordias. Así que queremos exaltar el nombre del Señor, agradecidos por esas palabras que siempre nos alientan y animan a que vivamos una vida que glorifique y exalte el nombre de nuestro Rey.